No, y lo voy a mover, Dani. Lo voy a mover poquito, ¿eh? Porque si no, no puedo, no me deja leer. Bueno, Dios les bendiga en esta hora, tarde porque llegué tarde, pero todavía es de mañana. Vamos a continuar pues con nuestro estudio de Levítico. ¿Dónde iba? Levítico pues, capítulo 10 y 21. Ahí donde nos quedamos la semana pasada. Ahí vamos a continuar. Y vamos a decir el texto. Vamos a decirlo todos juntos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Pedro 4:4. Es que traigo otra cita ahí pegada. Bien, vamos a leer en Levíticos capítulo 21. Vamos a leer poquitos versículos y vamos a tardarnos, yo creo que menos, Vamos a leer del versículo 15 en adelante. 21:15. Levíticos 21, versículo 15 en adelante. Alternadamente vamos a leerlo, dice así la palabra de Dios. Para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. O varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, y te agradecemos, Señor, por tu amor para con nosotros, Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, al enviar a tu Hijo a morir por nosotros, para que de esa manera, pues, pudieran ser expiados nuestros pecados, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que es lo más grande que nos ha acontecido, el conocerte a ti, Señor, y conocerte a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, que fue derramada por nosotros en la cruz, Señor. Gracias porque no hay palabras ni actitudes o hechos que podamos hacer para pagar todo eso que hiciste por nosotros, Señor, pero pues ayúdanos para vivir una vida de entrega, Señor, de dedicación, sabiendo que lo más importante que nos puede suceder es estar un día
delante de tu presencia para disfrutar de todas las bendiciones eternas que tienes preparadas para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa bendición, Señor, y también, pues en esta hora pedimos por todas las personas, Señor, que con esta misma intención se reúnen, Señor, de alabar y glorificar tu nombre. Especialmente, Señor, te pedimos por todos los que van sufriendo por causa de tu nombre, Señor, en lugares de mucha dificultad, Señor. Sabemos que tu iglesia, a través de toda la historia, Señor, ha pasado por luchas, incluso sangrientas, Señor. Y pues te pedimos que bendigas a todas esas personas, pero que nos ayudes a nosotros, Señor, que estamos en una, podemos decir, en una libertad muy amplia para poder llevar a cabo el culto, la alabanza, la adoración, pero también tenemos oportunidades de testimonio donde quiera que vamos. Ayúdanos, Señor, porque mientras haya estas libertades las aprovechemos, Señor, y aprovechemos que tenemos el beneficio de conocerte a ti. Guíanos, pues, perdona todas nuestras faltas, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos todo en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues en medio de todo lo que hay en el mundo, ¿verdad?, de todas las dificultades que hay, gracias a Dios que tenemos estas libertades, ¿verdad?, para reunirnos, ¿verdad?, para escudriñar la palabra de Dios y ver el llamado de Dios para cada uno de nosotros, porque vemos que hay mucha gente que no entiende este mensaje, ¿verdad?, que es tan benéfico para la humanidad. Y cuando estaba leyendo este capítulo, pero pues toda la Biblia en sí nos da consejos sabios, porque es la palabra de Dios y en ella misma dice que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, la semana pasada veíamos en este tema acerca de cómo Dios, la santidad, ¿verdad?, que Dios pide de los sacerdotes, y veíamos que nosotros somos ahora los beneficiarios de este ministerio que tenía el pueblo de Israel en la tribu de Leví. Ya no a través de la tribu de Leví, sino a través de Cristo Jesús, que tenemos este beneficio de conocerle a Él, de poder disfrutar de una esperanza viva, ¿verdad? Y veíamos que lo que Dios les pide a través de todo este libro es ser santos porque yo soy santo, ¿verdad? Y en este capítulo que veíamos, en esta parte que veíamos, este llamado que Dios les hacía a través de Moisés al pueblo de Israel y a los sacerdotes, al sacerdocio, que son los descendientes de Leví, pero a través de la línea de Aarón, vemos que le hace un llamado a la santidad, especialmente a ese pueblo. Pero como veíamos también, pues hoy nosotros somos el real sacerdocio, ¿verdad? No queriendo vanagloriarnos de este beneficio que Dios nos ha dado, sino como para entender que debemos ser más esforzados en servirle a Él, más dedicados, más entregados, y la misma santidad que buscaba o que pedía Dios de aquellos sacerdotes, la pide ahora de nosotros, de todos sus hijos. Y como veíamos la semana pasada, este sacerdocio no es de la descendencia de Leví, ni de la descendencia de Aarón, sino que ya hoy dependemos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y que siempre que lo mencionamos, pues nos damos cuenta que no se hizo cualquier cosa cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, sino que la vida del único ser, del único hombre impecable, estaba siendo acusada de pecado y de muerte por causa de nosotros.
siendo inocentes totalmente. Entonces, si nosotros nos ponemos a meditar en todo eso, yo creo que nos vamos a empezar a sensibilizar un poco y a darnos cuenta que es mucho lo que se hizo por nosotros. Y a veces es poca nuestra correspondencia a ese amor y a esa sangre derramada en la cruz. Y por eso en este capítulo vamos viendo cómo era exigente para los sacerdotes. Era muy estricto el llamado a la santidad, incluso en cuanto alguien fallaba, era castigado muy seriamente. Y entre más se trataba de sacerdocio, pues más claro era que era alguien digno de una condena. Y cuando veíamos la semana pasada acerca de Dios lo que pide en la santidad del sacerdocio, tanto en los sacerdotes como en el sumo sacerdote, todo está vinculado mucho a la convivencia con la familia, pero también en cuanto a lo que se refiere al estado civil, al matrimonio. Es muy importante porque los sacerdotes eran, Dios pedía una santidad que el pueblo, todos los habitantes de Israel debían de ver en ellos la santidad a través de su comportamiento, a través de su testimonio de cada uno de ellos. Por eso era muy necesario que ellos fueran muy pulcros en cuanto a ver con quién se casaban. Y eso veíamos la semana pasada en los últimos versículos que leímos. El versículo 14 dice: no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino que tomará de su pueblo una virgen por mujer. Y luego veíamos ya en el versículo que leímos ahora, para que no profane su descendencia. Era muy importante. Donde cada uno hiciera conforme a lo que Dios quería. Y luego cuando vemos que aquí estamos viendo que Dios le dijo a Moisés, dijeron que le diga a todos los descendientes que obedezcan esta ley. Pero al final vamos viendo en el capítulo que va diciendo: y Moisés lo dijo y le dijo a Aarón y a todo el pueblo. Era necesario que todo el pueblo también supiera lo que los sacerdotes debían de hacer para obedecer y para testificar. Y eso mismo es hoy en día para cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos que cuando leemos la Biblia hay que aprender toda la doctrina de Jesucristo sin salirnos. Nos va enseñando cuáles son las artimañas de Satanás. De hecho, lo que primero se nos enseña a través de la palabra de Dios es quién es Satanás. En cuanto conocemos a Cristo, leemos la Biblia, empezamos a leer en Génesis, lo primero que nos dice ahí la Biblia es que Satanás es traicionero, que la serpiente era astuta más que todos los animales y que era muy sigilosa, ¿verdad?, para engañar. Entonces, también en esta ocasión, todo el pueblo debía de saber cómo se debían de comportar los sacerdotes. Y entonces, cuando vemos que llama que sean santos, que sean pulcros, que sean limpios, que no se casen con ciertas mujeres, y todavía más lo que vamos a ver hoy es los defectos que no eran aceptos para entrar en el sacerdocio. Y nosotros cuando la gente nos juzga, dicen: está haciendo tal cosa y esto es que es hermano. La gente sabe cómo un cristiano se debe comportar. Y esos son los mejores jueces al final para que nos puedan decir las cosas
¿verdad?, en las que andamos, o por lo que no aceptan el mensaje cuando se los predicamos. Entonces, este propósito de este capítulo y de esta enseñanza para el pueblo de Israel es para que no profane su descendencia, que no dañe su descendencia. Este llamado a la santidad es para que se viva en esa rectitud y no dañar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos con nuestro testimonio, ya trasladándolo a lo que sería el Nuevo Testamento o la Iglesia de Cristo, que somos hoy en día, de la que somos reyes y sacerdotes, cada uno. Y es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Por eso cada día nosotros debemos fijarnos, como el mensaje que decían, que se dijo en estos días pasados, no me acuerdo quién lo dijo, acerca de, fíjese cada quien cómo edifica. Y el apóstol Pedro dice que cuando Cristo nos llamó a ser sacerdotes, nos dijo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿verdad? Entonces, con el fin de presentar sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros hoy estamos siendo llamados a presentar sacrificios, ¿verdad?, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en esto vamos a ir viendo cómo Dios les puso una exigencia que incluso mucha gente, ya lo hemos visto, juzga a Dios por esta porción de la Biblia. Estaba entre las cosas que estaba viendo un ateo que hace un comentario acerca de esta parte, de esta porción de la Biblia y cómo condena. Y él dice que ni en no sé cuántas vidas, muchas más vidas que Dios que tuviera, él nunca jamás creería en este Dios tan malo, ¿verdad?, que marcaba a la gente por sus defectos. Y nosotros vemos cómo, cuando nosotros entendemos qué es la palabra de Dios y quién es el que servimos, que es santo, 3 veces santo, y qué tipificaba este sacerdocio, qué es lo que tipificaba, qué era lo que representaba, era sombra de qué, y es que era sombra de Cristo, el único hombre que nunca pecó o que nunca pecaría en este momento que lo está diciendo. Dios le está dando esta orden a Moisés. Precisamente por eso Dios sin duda, ¿verdad?, Cristo sin duda les hablaba al pueblo o a los dirigentes de Israel, diciéndoles: es que ustedes no han escudriñado, no saben por qué no han escudriñado. Escudriñen las Sagradas Escrituras. Yo no sé si podamos pensar que este texto nos aplica a cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo creo que sí, que nos dice escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero la humanidad vamos caminando con el vuelo de las costumbres de la sociedad, de tal manera que no tenemos sensores tan claros, no tenemos un discernimiento a veces tan claro del propósito de la palabra de Dios para nuestras vidas, y no aprovechamos el tiempo como debiéramos aprovecharlo, porque el diablo, como les decía al principio, que es astuto para engañar, ha ido formando un tipo de sociedad, de tal manera que nosotros, si hacemos lo que hicieron los antiguos dirigentes del pueblo de Israel,
si nos descuidamos de escudriñar la palabra de Dios, vamos a empezar a caminar como caminaban aquel pueblo. Porque aquel pueblo, el pueblo de Israel, cuando Cristo vino, tenían una religión, tenían una ley, tenían una iglesia, se puede decir, porque tienen el templo de Salomón. Tenían sacerdotes, ¿quién les predicaba? Tenían maestros que los enseñaban. Y el pueblo de Israel obedecía en todo lo que se podía aparentar a sus sacerdotes. Si veían pasar un sacerdote, se inclinaban ante él. Lo reverenciaban, como diciendo: Señor, te estamos obedeciendo porque reverenciamos a tus sacerdotes. Si pasaba un rabí, le hacían honores. Y todos estaban pensando que todos estaban preparados para recibir al Mesías prometido, porque eso es lo que estaban enseñándoles sus dirigentes religiosos. Y nadie se podía parar a decirle a alguien: oye, no te inclines ante ese sacerdote, yo lo conozco. Era una blasfemia que alguien levantara la voz para denunciar o decirle a alguien que no creyera en el sacerdote o en el templo o en los holocaustos y sacrificios. Pero cuando Cristo se presentó ante el pueblo de Israel, los sacerdotes y los dirigentes religiosos, pensando que, como siempre había sucedido, que nadie les podía contradecir, a Jesús le quisieron decir lo mismo que le aparentaban a todo el pueblo. Pero no sabían, no se ponían a pensar que estaban ante uno que los conocía de pies a cabeza, o de arriba abajo y de abajo arriba. Conocía sus corazones, sus pensamientos, sus fallas, sus mentiras. Y que delante de todo el pueblo les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Están enseñando mentiras. Con la ley en la mano, con la ley de Jehová en sus manos, están enseñándole mentiras. Y le enseñaron a todo el pueblo puras mentiras. Y ellos no entendían que al que tenían enfrente era al Hijo de Dios. Y eso mismo está sucediendo hoy en día. Eso mismo está sucediendo. Tristemente, aunque está profetizado y dicho por voz de Cristo, que en estos días, que en los últimos días, habría toda clase de mentirosos, engañadores, que escasearía la fe. Todavía sí, sabiendo esto nosotros, en muchas cosas que ya traemos muy arraigadas con el mundo, no las queremos dejar. Nos importa, como dice luego, estamos con una mano aferrados al mundo y con la otra arañando a Cristo. Así nomás. Pero el mundo no lo soltamos. Entonces, precisamente, estas cosas que dice aquí acerca de la santidad que Dios pide, ahorita son un escándalo decirla. Hablar de esa santidad que Dios pide es un escándalo. Es mejor hacer una fiesta en la iglesia. Es más fácil hacer ruidos, gritos. Es lo que está sucediendo hoy en la iglesia. Y esos dirigentes que están haciendo todo ese vuelo no nos representan, no representan a Cristo. Representan a los sacerdotes que se habían desviado de la verdad, a los dirigentes que se habían desviado de la verdad cuando Cristo vino. Eso es lo que está representado allí. Entonces, aquí Dios dice de qué se trata. Aquí el fundamento está echado y no se puede quitar. Y si se pone otro fundamento, es un fundamento que no sirve para nada.
¿verdad? Porque el fundamento es Cristo, ¿verdad? Y nosotros somos o debemos de vivir como piedras vivas, edificándonos cada día, ¿verdad? Como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero tenemos un peso bien difícil. Tenemos una cultura, tenemos una formación ya de tradiciones. Tenemos una formación de tradiciones nosotros como cristianos en muchas ocasiones. De tal manera que dar pasitos hacia adelante se nos hace muy difícil. Porque todos los demás nos van a decir, no, así no es. Es como siempre se ha dicho. Es como hace todo el mundo. Todos los que se llaman cristianos. Y estamos descuidando un ministerio muy importante como personas, como hijos de Dios. Cada uno de nosotros. Descuidando algo importante. Por eso cuando les hace este llamado, dice que después de esto, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones, que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de tu Dios. Y nosotros lo primero que debemos de ver en esta situación, nosotros ya sabemos quién es el pan de vida. Y ese pan de vida que está en nosotros, nosotros se lo debemos de presentar al mundo. Porque como ya vimos, somos intermediarios. Cada cristiano es una persona que es intermediario para llevar un mensaje de lo que es la esperanza de vida eterna y la salvación que hay en Cristo Jesús. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Presentarle a Cristo a las personas. Pero no se trata de nada más de lo que decimos. Y aquí vamos a ver cómo es visible también los defectos que nosotros tenemos como cristianos. Son visibles. Y nosotros muchas veces nos podemos escudar en muchas cosas, en flojera, en trabajo, en responsabilidades, en lo que queramos nos podemos escudar. Para decir es que yo no tengo tiempo. Pero ya sabemos que la Biblia nos aconseja y nos dice que lo primero es lo primero. Y ante cualquier situación que venga, lo primero es el reino de Dios y justicia. No hay nada antes que eso. No es ni la familia siquiera primero. Primero es nuestra relación con Dios. Porque si no, ¿cómo vamos a interceder por nuestra familia? ¿Cómo vamos a educar a nuestra familia? Entonces, este es un llamado muy, muy directo. Y más directo se ve hoy en día por la bruma que hay en el ambiente, en las religiones, en las tradiciones, en las doctrinas y en los vientos de doctrinas que hay. Y veíamos la semana pasada acerca de el primer defecto que Dios marca en el que no puede participar un sacerdote para ofrecer el sacrificio y el culto a Dios. Y veíamos cómo ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y luego veíamos que es un varón ciego. Y nosotros hoy en día, ¿cuántos ciegos sabemos, ¿verdad? Que están presentando el pan de Dios, el mensaje de salvación, a su modo? Y nos vamos a dar cuenta que está lleno de, lo estábamos relacionando la semana pasada, apenas íbamos entrando en el tema, relacionando con lo que veníamos viendo que el sacerdote debería saber bien cómo elegir. En este caso era un hombre, porque el sacerdocio era de hombres, de varones, pero veíamos que ya hoy en día reyes y sacerdotes somos todos, cada creyente, cada cristiano. ¿Por qué somos reyes y sacerdotes? Porque somos para la eternidad,
somos hechos para Cristo, ¿verdad? Y cuando estemos en el cielo ya no hay varón ni mujer. Ya todos, dijo Cristo, serán como los ángeles de Dios. Entonces aquí aplica el sacerdocio igual para el hombre que para la mujer. En la iglesia de Cristo así aplica. Ya no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer. Porque todos somos uno en Cristo ya. Entonces, de esa manera, entendiéndolo así, cada persona, hombre o mujer, para buscar novia, novio, eso es algo que no vamos a llegar al punto de que, no se puede ministrar porque no se casó con la persona, o con la mujer o con el muchacho que se le aconsejó en la iglesia, no. Eso no es. Eso sería empezar. Es un principio muy importante para la vida del creyente que quiere testificar, que es un joven cristiano que quiere testificar desde su juventud, ¿verdad? No le oigo, Miguel. Que no se vaya a casar con... Ajá. Bueno, en cuanto a eso de que estamos hablando del matrimonio, toda la gente, todos los cristianos, casi todos, cometemos errores. Por eso les decía, esto no es lo más grave de lo que estamos hablando, aunque es muy importante. Aunque es muy importante, no es lo más grave. Lo más importante es nuestra relación íntima con Dios. Y como humanos sí podemos fallar, y sí fallamos. Pero eso no es lo que nos hace incapaces para testificar, pero es un caminito que si lo agarramos bien desde el principio nos va a ayudar muchísimo para testificar. Pero eso va más allá, porque cuando hablamos de la ceguera, cuando hablamos de ciegos, ¿verdad?, de la ceguera espiritual, hablamos de cosas grandísimas que están sucediendo hoy en día en cuanto a gente que predica de la palabra de Dios, que están incluso no nada más ejerciendo un sacerdocio, reclamando ser el único. Hay muchos hoy en día que reclaman ser la última piedra del edificio, ¿verdad?, que ya sin mí ya no se completa el templo, ya no se completa la iglesia. Y están yendo a ese punto de nombrarse el último representante de Dios, el último profeta, el único profeta, el único ministro. ¿Verdad? Y ya sabemos que está lleno de eso. No es cuestión de que estamos viendo que esporádicamente está un engañador, no. Está lleno el de mentirosos, pero no en cualquier lugar. En la que se llama iglesia cristiana está llena de gente ciega, predicando el evangelio, diciendo que ve. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes cuando Cristo se paró frente de ellos? Le dijeron, entonces tú estás diciendo que somos ciegos. Sí les estaba diciendo que eran ciegos, pero espirituales. Pero ellos estaban diciendo, ¿acaso dices que somos ciegos? Ellos decían que no vemos. No, dijo, sí ven. Ese es un problema, que ven, ¿verdad? Entonces, vemos que el defecto de no tener vista física no es un problema. Aquí no es lo que está marcando para nosotros hoy en día. En aquel tiempo, en el tiempo de ofrecer los sacrificios, lógicamente una persona invidente pues no podía, no iba ni siquiera a hallar donde, no iba a poder caminar las trayectorias requeridas para ofrecer el holocausto y el sacrificio. No iba a ver, iba a batallar. Pero eso incluso no le permitía llevar el culto, pero no condenaba a nadie. Esa imposibilidad física no condenaba a nadie, pero sí es un ejemplo para nosotros los que alcanzamos el fin de los siglos, ¿verdad?, que nos muestra cómo vendrían cosas que de veras, si no escudriñamos la palabra, si no nos enternecemos un poco más por la vida de los demás, como dicen Gálatas, llevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad?,
sino que estamos nada más ensimismados en yo, que me vean a mí, que sobresalga yo, y no. Entonces lo que estamos haciendo es actuando muy egoístamente. Y es cuando habla aquí de estos ciegos, que dice aquí, lo que veíamos aquí en 1 Corintios 4, ¿verdad? Que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el que está interesado en que no veamos, en que haya ciegos espirituales? El que empezó desde el principio a cerrarle los ojos a Eva, para que no viera la mentira que le estaba creyendo, que no oyera la mentira que le estaba diciendo y que la creyera. Y el Dios de este siglo es el diablo y el mundo, ¿verdad? Y es el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Entonces, Él quiere que ignoremos, que no tengamos tan presente que tenemos esperanza de vida eterna, que Cristo dio su vida por nosotros, que dio su sangre por nosotros. Y llegan muchos mentirosos que hacen una doctrina muy completa. Hay una doctrina, bueno, es un arqueólogo, yo no sé si lo han visto ustedes, que descubrió el arca del pacto, encontró el arca del pacto, y luego lo encontró en unas cavernas que están debajo en el Monte Calvario, en el Gólgota. Y dice que iban escarbando, de repente encontraron un hueco y entraron, y allí estaba el arca del pacto y estaban los guardianes. Y luego donde estaba era exactamente en el punto donde Cristo fue crucificado, allá arriba en la montaña, y la sangre que Cristo derramó toda cayó se fue por una hendidura y llegó y roció el propiciatorio. Ya encontraron. Y ese fundamento lo predican como si fuera verdad y fortalecen una doctrina de mentiras. Porque resulta que ese hombre que descubrió, o ese arqueólogo, es incrédulo, pero es sabático. Entonces, pues lo que es fundamental de la doctrina sabática, muchos no la aceptaron, lógicamente, pero otros ahí se agarran para fortalecerse en una mentira. Pero también acomodada que este hombre dice que allí donde estaba la sangre que logró salirse caer hacia abajo, allí estaba petrificada, y él tomó una poca y la llevó a analizar y descubrieron que era la sangre de Cristo. Ya, una mentira más confirmada que las mentiras de la historia que nos platicaba a Valo y a mí y a todos nosotros, José, ¿verdad? Pero eso no es ese tipo de aquel hombre que, nada más esta parte voy a decir, aquel hombre que tenía 12 brazos. Iban dos compañeros y por ahí los tomaron presos porque dijeron que eran espías. Y luego les dice, pues apártenlos, vamos a investigarlos. Y entre las preguntas que les dieron, le dijeron, es cierto, fíjese que ahí donde veníamos vimos a un hombre que tenía 12 brazos. Ah, sí, tenía 12 brazos, era un gigante con 12 brazos. Y ya fueron a preguntarle al otro por separado y dijo, oye, ¿es cierto que ustedes vieron a un hombre que tenía 7 brazos? Así, 7 brazos, que dijera yo, 6 brazos de cada lado, no me acuerdo cuántos. No me acuerdo, dice, la verdad no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es cuando llegamos al río, estaba una señora que lavó una camisa grandota y que tenía 6 mangas en los brazos. Entonces, pues le confirmaba, se confirmaba una mentira. De tal manera que dijeron, bueno, pues sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto. Entonces vemos que sí es fácil engañar. Ahorita en la misma iglesia cristiana, que se llama cristiana, los que hacen milagros, ¿a cuántos se les ha descubierto que sanan al mismo enfermo 2 o 3 veces en diferentes países? Al mismo enfermo. La silla de ruedas o el que está paralítico lo sanan aquí, y luego lo sanan en Colombia, y luego lo sanan allá en Estados Unidos, es el mismo.
Ahora, hoy con la ciencia, pues se ha descubierto que, pues como hay mucha más comunicación, ya esas cosas no es tan fácil que las hagan, ¿verdad? Pero ellos en eso fundamentan su sacerdocio, su ministerio, y no es cualquier cosa lo que hacen. ¿Cuánta gente sigue a un ciego de ese tipo? Entonces, ¿qué dijo Cristo? Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos van al pozo. Y nosotros precisamente por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios. Porque si nos vienen con historias de ese tipo y se las vamos a creer porque no tenemos el argumento que da la palabra de Dios, porque a veces no estamos tan informados como debiéramos de estar de lo que dice la palabra de Dios. Y así está como el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, llegan con esas mentiras y se las creen. Creen los milagros, los falsos milagros, historias arregladas, actuaciones preparadas para que la gente les crea. Entonces, ya no vamos a decir que en el sacerdocio de hoy en día un ciego físicamente, una persona invidente, está limitado a no poder hacer el servicio de Dios. No, una persona invidente está igual en la misma posición que cualquiera de nosotros para entender el mensaje de la salvación y vida eterna. Porque aquel sacerdocio se cumplió, eran sombras, eran tipos. Y el día que Cristo subió a la cruz del Calvario y que fue levantado para ser muerto, ese día se cumplió. Esta sentencia ya no sigue más adelante. Pero estos ciegos ahora van derecho al infierno, porque son ciegos espiritualmente y guías de ciegos. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que es aplicable totalmente a nuestra vida hoy. Y nosotros en muchas ocasiones, en muchas situaciones, teniendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, habiendo tenido ya experiencias personales con Cristo, a veces estamos no viendo lo que debiéramos de ver y viendo lo que no debemos de ver. Estamos en una posición errónea a veces. Porque el mundo nos va a tratar de hacer que veamos toda la necesidad que tenemos, toda la prosperidad que debemos de seguir en lo que es secular. Pero el mundo no nos va a mostrar nuestra necesidad en Cristo, nuestra necesidad de prosperar y avanzar y ver hacia la vida espiritual. Porque Cristo lo dijo claramente que Él es la luz del mundo y el que no está con Él anda en tinieblas y no va a ver la luz de la vida. Aunque lo presuman, no lo tienen. Y luego dice, un cojo, una persona que no puede caminar derecho. Una persona que tiene doctrinas de error en su vida, en su práctica, en su ministerio. Por más que se esfuerce, una persona que conozca la palabra de Dios, que conozca el propósito de Dios para los hijos de Dios, para los que predican el Evangelio, para los que se dicen ser cristianos, va a ser fácil detectarlos, ¿verdad? Dice en Hebreos 12, en Hebreos 12 habla lo referente a esto, ¿verdad?
Hebreos capítulo 12, dice 12, dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Nosotros tenemos que, al escudriñar la palabra de Dios, conocer nuestros propios errores. Nadie más nos va a poder hacer entender nuestros propios errores, sino solamente Dios. Cuando alguien nos comente de nuestros errores, lo primero que vamos a hacer es juzgar a la persona que nos diga que tenemos errores. Y ver los errores y recalcarle los errores que tenga propios de él o de ella y no ver los nuestros. Y es importante esto porque nosotros vemos cómo Dios nos llama y nos invita. Desde el Antiguo Testamento dice Isaías que invita no solo a sanar, ¿verdad? Dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando dice levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, es lo que hace que una persona batalle para caminar, que no pueda caminar derecho. Y dice en Isaías 35, Isaías 35, ¿qué dijimos? 3. Acerca del ministerio, como veíamos ahorita, de que si un ciego guía a otro ciego, si un cojo guía a otro que va cojeando, los dos van a ir dejando un rastro equivocado. Entonces, dice aquí en el 35:3, dice, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, ese es el ministerio de un sacerdote. Primero, ver sus propios defectos. No está tan fácil, pero está fácil de una forma. Nosotros, cada creyente, cada cristiano, tenemos el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, Él va a enderezar nuestros pies, va a enderezar nuestro camino. ¿Qué va a enderezar? Nuestra doctrina, lo que hablamos, lo que pensamos de quién es Dios y qué hizo por nosotros y qué promesas tenemos en Él, qué esperanza tenemos en Él. Y cuando eso llegue a ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros, vamos a empezar a caminar un poco más derecho, ¿verdad? Entonces, porque si andamos cojeando de algo, se nos dificulta caminar en la fe. Se va a dificultar. Por más que nosotros nos esforcemos, por nosotros mismos no podemos nada. Necesitamos dejar que sea Dios, ¿verdad? El que nos guíe. Que no se nos olvide los beneficios que tenemos en Cristo, lo que Cristo vino a traernos cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, limpiar las áreas de nuestra vida. Hay un dicho que siempre decimos aquí, las áreas que no conquistemos de nuestra vida, que cada uno de nosotros no se esfuerce por conquistar en su vida, son la fortaleza del enemigo. En nosotros mismos está. Y casi estoy seguro y casi no creo equivocarme que todos tenemos áreas en la vida en las que debíamos de trabajar para tener una mente limpia, un corazón limpio, para que se cumplan las bienaventuranzas que Cristo dijo, ¿verdad? Por ejemplo, allí en Mateo 5:8 dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, esta cojera espiritual ya no se trata de una cojera física, de alguien que no puede caminar derecho físicamente, eso ya no importa.
porque el sacerdocio que estamos llevando a cabo hoy es guiado por el Espíritu Santo. Se trata de un corazón limpio, de una mente entregada para Dios. Y aunque parezca un poco exagerado, eso es lo que Dios pide. Pero nos parece exagerado porque la época y la bruma que hay en el mundo hoy en día nos dice: no te creas, no te creas. Como le dijo Dios, el diablo a Eva: no te creas. Ya Dios sabe que van a ser iguales que Él. Por eso no quiere que comas el fruto. Si comes vas a ser igual que Dios. Y el diablo sigue con esa misma idea, queriendo enredarnos y engañarnos y entretenernos y decirnos: no es cierto tanto la santidad que dice la Biblia, hay que trasladarla a la época, hay que retraducirla, hay que reinterpretarla, porque ya toda la época cambió. Y eso es lo que hizo, como lo que dijimos al principio, lo que hizo el pueblo de Israel. Reinterpretaron la ley a su forma, a la idea y a la tradición de los ancianos. De tal manera que cuando Cristo estaba enfrente de ellos, les dijo: anularon todo, anularon el mandamiento. Ya el mandamiento, como ustedes lo están diciendo, ya no tiene el efecto que debía tener, como está sucediendo hoy en día en muchas partes, en muchas doctrinas que se ven hoy en día, ¿verdad? Ya no se está buscando. Muchas iglesias están negociando con la santidad por dinero, con los milagros por dinero, por fama, por reconocimiento. ¿Y qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? Lo que querían es que se inclinaran ante ellos todas las personas que lo reconocían como sacerdotes y como dirigentes de la ley y como los intermediarios de Dios ante los hombres y de los hombres ante Dios. Pues sí, háganos la reverencia. Y aceptaban reverencia. Cristo les dijo: unos de los otros. Ya no se trataba de Dios, sino que todo aquí entre nos, ¿verdad? Y vemos que pues Dios dejó ejemplos claros para que los entendamos nosotros a través de sus enseñanzas, de cómo nos dice aquí: ya no vamos a juzgar, o ya no se trata de ver estas cosas, aunque yo sé que habemos muchos que nos gusta mucho ver los defectos de los demás y remarcárselos lo más posible. Pues no deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Es lo que hemos venido viendo a través de estas enseñanzas, de que aprendamos a sobrellevarnos unos a otros. Entonces dice ninguno o cojo o mutilado o sobrado. Mutilado o sobrado. O sea, también vemos aquí que en los vientos doctrinales que hoy vemos, ¿cómo son? ¿Cómo se mutila la palabra de Dios? ¿Cómo hay gente llamándose sacerdotes, llamándose cristianos, y estando como dirigentes en doctrinas y en sectas y en todo lo que sea, que se llaman cristianos? ¿Qué hacen con la doctrina? Unos le ponen de más y otros le quitan. De más o de menos, ¿verdad? Y esos vientos de doctrina los hacen muy emotivos, muy emocionantes. Porque al quitarle y al ponerle, los hacen muy atractivos para la gente, porque meten, en vez de lo que les quitan, meten el mundo hacia adentro. Meten la diversión de la carne a la iglesia. Y nosotros vemos cómo es. Una vez, creo que, pues Valo me platicaba acerca de Eusebio Joaquín. Por ahí él oyó la historia o la leyó, no sé. Eusebio Joaquín era siervo de ¿quién? De Pablo y Pedro, de Pablo y Silas.
eran dos misioneros que andaban por ahí, por la región de Monterrey, creo, o Nuevo León. Y ese Eusebio era el colaborador de ellos. Y oía la doctrina de ellos, que después yo ya leí por ahí en su historia de Eusebio, que él dice que eran trinitarios, los Pablo y Silas, eran trinitarios. Entonces a él lo bautizaron ellos, pero él no estaba conforme, porque nunca le dejaron sobresalir. Lógicamente no lo dejaron porque él traía ideas ya y se las detectaron supuestamente los señores aquellos, y ya se fue, sintió el llamado, Dios le dio el llamado, un espíritu que se le apareció y se lo llevó a Guadalajara y fundó la hermosa provincia. Y ya cuando tenía tiempo allá en la hermosa provincia, ya grande la doctrina, ya tenía mucha gente, Dios le dijo que la doctrina verdadera no era la trinitaria, sino la unicitaria. Y entonces se sintió muy mal porque no se acordaba, eso es la parte que yo leí, no se acordaba cómo había sido el bautizado, si en el bautismo hereje de los trinitarios o en el verdadero. Entonces ya era grande cuando se vino a Monterrey a buscar a Silas y a Pablo, y pues no los encontró, pero le dieron por allá el rumbo de uno de los que eran seguidores de Pablo y Silas, y fue y lo buscó y se lo encontró en un basurero. Tenía una chocita, vivía de la basura ese señor, y fue y le preguntó, oye, le dijo, ¿tú eres fulano tal? Tú sí. Oye, ¿no te acuerdas en qué nombre fui bautizado yo? Me bautizaron Pablo y Silas. No, pues ellos bautizaban en Trinitario, eran trinitarios. Pues ahí va, de regreso, y nombró a personas, pues, de las más fuertes de la doctrina para que lo rebautizaran porque estaba mal bautizado. Entonces vemos una mutilación, el efecto que tiene. La mutilación de la palabra, el mutilar la palabra de Dios. Y una persona que no tiene la doctrina que dice la Biblia que debe de llevarse a cabo, es una persona mutilada, es un sacerdote mutilado. Presenta un mensaje mutilado y condena a todos los que les predica. Y esto que sucedió hoy en la hermosa provincia, yo creo que es la gracia y la misericordia de Dios, para que alguien voltee a ver y se dé cuenta de qué tan mentirosos son los que los estaban dirigiendo. Es la gracia de Dios. Y yo creo que puede haber personas, que reubicaron su fe, que empezaron a investigar. Entonces, pero ese es el efecto que tiene la gente que mutila la palabra de Dios. Crecen sus negocios porque son negocios. Y es muy obvio cuando son negocios, lo que recalcan siempre van a ser dinero, dinero, dinero. ¿Verdad? Y cuando ya se recalca dinero, 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 no es una iglesia, es un negocio. Y es personal de la persona que dirige. Y de eso está lleno. Los de la prosperidad son los que van en la punta ahorita de los cristianos. Son los que liderean el cristianismo. Entre los del dinero y los de los milagros, que son los mismos al final. Son los sobrados. Son los sobrados y los mutilados. Hay unos que tienen de más, y unos de menos. Yo considero yo que esto parte de raíces de amargura. Cuando la gente empieza a querer hacer su show, por ejemplo, los que traían del movimiento de que yo quiera oro, que a unos los descubrieron y otros no, que lo hacían salir por las ventilas, por las rejas de los aires, que era un polvito. Pero luego ya, hay personas que se ponen a hablar con Dios antes por
conviértelo en oro, para que las vean las personas, lo que tú me has dicho, que esto no lo reveles, porque leen porciones chiquitas del Antiguo Testamento, donde Dios les habla a los profetas, ¿verdad? Esto no lo digas. Así es. Y ellos santifican, y ya cuando se hace todo el show del oro, están llorando, dándole gracias a Dios, porque Él convirtió eso en oro. Usted no lo tiene por qué revelar a las personas, sino gozarse en el milagro. O sea, Claro. ellos también son engañados, pero yo creo que lo que decías antes, el hecho de inspeccionarnos nosotros, porque esas raíces de amargura que a veces se quedan en el corazón, generan estas doctrinas de resentimiento, o sea, que no perdonemos, todo esto, como Eusebio, ¿no? O sea, por una raíz de amargura de una persona que no quería hacer el bien, se hizo todo un... Así es, y siguiendo el patrón, casi todas, y a veces hasta podemos decir que entre la familia hay a veces esos sentires, basen de un protagonismo, surgen, la base es un protagonismo de la persona, que siempre tenía la intención de estar sobre los demás. Y como no se le concede, pues hace su propio reino, ¿no? Su propia iglesia, su propia organización, pero con esos fines de crecer, de demostrar que él tiene la verdad, aunque sea mentira. Y eso es muy triste, ¿verdad? Porque eso está alcanzando a muchísima gente de la iglesia cristiana, ¿verdad? Y está engañando a muchísima gente. Ahorita lo que hemos visto, y ya lo hemos visto, por ejemplo, también hablando de mutilado, pero también se mutila por un lado la palabra de Dios, se mutila el mensaje, pero por otro lado le aumentan, ya no es la Trinidad, ya hay un cuarto elemento, y ese cuarto elemento, si lo quitan, se acaba todo. Por ejemplo, hoy que quitaron a Nazón, a la gente se le acabó el mundo. A los cristianos de la luz del mundo, de la hermosa provincia, les vino para ellos una desolación, porque les quitaron al fundamento. Para ellos el fundamento es ¿cómo se llama? Nazón. Y sin Nazón ya no importa Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya todo quedó descontrolado, porque tenía de más, estaba sobrado. Sí, pues eso es lo que pasa, eso es lo que sucede cuando esto se va para abajo, pero esto es de Dios, o sea, es de Dios, de cualquier manera. Dios es el que hace que todo esto se vaya abajo. Entonces nosotros debemos de ver todo esto, porque la Biblia dice, vamos a leer para ver algo en lo referente a los mutiladores, ¿verdad? En Filipenses 3:2 dice, y esto es también fuerte, pero lo tenemos que ver así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, no es cualquier cosa lo que está sucediendo. Cuando el apóstol Pablo tenía esta batalla con los judaizantes, no era una pequeña, el apóstol Pablo tenía una guerra fuerte, porque estaba lleno de personas contradiciendo lo que Pablo predicaba en cuanto al evangelio de la gracia. Y entonces ellos querían meter las reglas de la ley. Y nosotros vemos que el apóstol Pablo no habla así suavecito, porque está hablando de personas que son enemigos de la obra de Dios. Y cuando nosotros empezamos a veces a tolerar gente en ese sentido, como oyendo sus doctrinas,
sabiendo que son de estas personas que mutilan el cuerpo de Cristo, y ahora vamos a pensar en la iglesia, con las doctrinas a las que les quitan o les ponen de más, y nosotros no se puede decir, no, es que son hermanos. Bueno, ¿son hermanos de quién? Porque si mutilan la palabra de Dios, si le agregan a la palabra de Dios, ya no hay mensaje verdadero. Por más que mencionen a Cristo, que se arrodillen, que oren, que lloren, que griten o lo que quieran hacer, ese es el problema del discernimiento, que a veces nosotros batallamos con el discernimiento para discernir las doctrinas y queremos decir, es que yo no juzgo a nadie. No es que los juzguemos por condenarlos a ellos, hay que juzgarlos por no condenarnos nosotros al caer en el error de la doctrina que se esté enseñando, se está predicando. Ya lo demás, cada quien tendrá que dar cuenta de sus acciones, de lo que haga, de lo que predique. No vamos a convencer a nadie, la verdad. El que necesita convencerlos es el Espíritu Santo. Y dice aquí mismo en el 3:18, dice, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice el apóstol Pablo. O sea, a este punto llegaba el celo del apóstol Pablo cuando entendía la necesidad de ejercer el discernimiento que da la palabra de Dios. Llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Hablando de Cristo, predicando de Cristo. Pero con doctrinas mutiladas o sobradas. Dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Al final no pueden llegar al altar, no pueden llegar al Calvario. No pueden ofrecer los sacrificios, no los están ofreciendo. Los sacrificios del Dios, ¿verdad? El pan de vida, como hacía el pueblo de Israel, que repartían el pan, que compartían los alimentos, todo eso. Allá era físico, pero ahora nos habla a nosotros de la vida espiritual, ¿verdad? Entonces dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, cuando vemos que hay iglesias con doctrinas de ese tipo, mutiladas y sobradas, y luego que hacen un culto emocionantísimo, ¿verdad? Y empezamos a pensar, ¿qué haré, verdad? ¿Qué haré? Entonces nosotros lo que la Biblia nos aconseja es seguir lo que dice la palabra de Dios. Yo pienso que de ese tipo de iglesias, como la luz del mundo, de acá, de aquella, la gente está muy fanatizada. Cuando se determina ese fanatismo, llegan a una decepción y se tiran a la. Es lo único que eso es lo que normalmente va a suceder. Eso que dice además es lo que normalmente va a suceder. Pero yo creo que no todos. Yo creo que ahí puede haber personas que empiecen a buscar, ok, pues andábamos mal. Hay personas, mire, Dios es el que hace la obra al final. Nosotros eso es lo que tenemos que entender. Hay un propósito. Y puede ser, mire, como nosotros vemos que hay muy pocas personas de los testigos de Jehová que se convierten al Evangelio. Pero sí hay, ¿no? Sí hay personas que han salido de los testigos de Jehová y se han convertido al Evangelio verdadero. Entonces, es lo mismo. No se trata de que todos ya se desilusionaron y todos se fueron y se perdieron. Si alguno de los que están allí, que no creo que fuera uno solo, hay más de uno, creo, que pueden haber meditado en que, bueno, vamos a investigar bien, porque pues nos engañaron, nos equivocamos. Y ahí es donde la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que mientras tengamos vida, hay esperanza, aún para personas que estén en esa posición y en esa condición. ¿No? Yo digo que eso que dice, por ejemplo, los dorados, yo practicaba
nadie que conocimos cuando éramos niños, que tenía 6 dedos, no sé si se acuerdan. Sí. Platicé hace unos 3, 4 años con el papá de él, Sí. y ya le pregunté por él, y le dije, oye, por lo de los zapatos, siempre andamos descalzos, no había problema, con los 6 dedos, pero ya, dice, no, yo ahí lo operé, pues se corrigió esa. Sí, sí. No, yo ahí lo operé cuando era para un año. Sí, sí. Entonces, pues es lo mismo de los, por eso ahorita un cobrado de estos que andan anunciando la prosperidad, la doctrina de la prosperidad. Sí, sí. Esa persona pues, puede ser, volver otra vez a ser normal, o sea, a que esos cobrados se le quiten. Sí, sí, sí. Sí puede llegar a reaccionar. ¿Por qué? Porque no se limita. La sangre de Cristo no está limitada a que si ya pecó, ya no tiene oportunidad. No, sí, mientras Dios nos dé vida, nos está dando todavía oportunidades. Entonces puede haber personas allí que están aprovechando, que aprovecharon, ¿verdad?, estas oportunidades. Y luego seguimos con rotura. Varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Bueno, aquí lo que dice Pablo precisamente aquí se acomoda. Los sacerdotes estaban ofreciendo normalmente, pero cargaban cosas pesadas. ¿Qué tal que de repente alguno se fracturó ahí? Ofreciéndolos el servicio a Dios. Y si se fracturaba, o un sacerdote en la vida secular se podía fracturar y se podía quebrar. ¿Verdad? Como dice aquí, que leímos que quebradura de pie o rotura de mano. Mientras estaba con la fractura, no podía ofrecer sacrificio. Ni podía de que no podía tomar ni siquiera los ganchos, ¿verdad? Pero estaba inhabilitado por el mandato de Dios, de que si estaba fracturado, lo siento, así sea sacerdote, ¿verdad? Mientras esté en esa posición, no puede ofrecer el pan de Dios, los holocaustos, los sacrificios. Es cuando una persona quiebra la relación, se quiebra la relación con Dios, siendo cristiano, se quiebra la relación con Dios. Y no puede, no siente, ya hoy en el tiempo de la iglesia, no siente el anhelo ni de ir a la iglesia, ni de convivir con los hermanos, no siente anhelo. Pero esa persona se puede, que no siente anhelo, que es conocedor, que conoce la palabra de Dios, es cristiano, pero suceden cosas a veces que desilusionan a las personas, y alguna persona puede desilusionarse, decir, no, pues esto, ¿por qué me lo mandó Dios? O lo que sea, renegar de Dios incluso. Así es, ¿no? Entonces, pero aquel fracturado, sacerdote fracturado, pues tiene un tiempo para restaurarse. Y si queda bien, porque también si es una fractura que lo deja deforme, ya no va a poder jamás, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que siendo creyente se enoja con Dios y apostata de la fe, ya ese ya no va a regresar, no es fácil que regrese. Pero alguien que por un berrinche, porque no me vieron bien en la iglesia, no me saludaron, quiebra la relación. Y dice, no, ya no voy a ir, estoy triste porque no me vieron como yo quería que me vieran, ¿verdad? Y no va. Pero llega el momento en que se pone a meditar en su situación y dice, Dios, ¿qué culpa tiene? En todo caso, si no tengo buena relación con los hermanos, a lo mejor es hasta mi culpa, ¿verdad? Y entonces empieza a buscar la comunión otra vez. Y otra vez empieza a ser apto para presentar el mensaje de salvación a las personas, porque ya lo desea también, ya lo anhela. Entonces, por eso dice aquí que quebradura de pie o rotura de mano, ¿verdad? Ya cuando estamos restaurados, ¿qué sucede?
ya estamos dispuestos a sobrellevar. Ok, me despreciaron, pero ya estamos dispuestos a sobrellevar las cargas de los demás y decir, no, bueno, pues pase lo que pase y háganme lo que me hagan, yo mi relación con Dios no la corto, no la pongo de lado. Entonces, pero mientras está la fractura, pues no puede estar de pie, no puede estar firme en la palabra de Dios y en el testimonio, porque está débil, porque está lastimado, porque se dejó llevar por el engaño del error, pensando que es importante lo que le hicieron, y no se pone a pensar que eso no tiene nada que ver. Es mucho menos que lo que le hicieron a él siendo culpable a veces, que lo que le hicieron a Cristo siendo inocente. Los desprecios, donde si Cristo hubiera sido un poquito delicado, hubiera dicho, no, yo ya estuvo, ya esta bola de endemoniados, que le sigo la corriente, no. Él estuvo dispuesto a mantenerse firme hasta el fin, porque ese era el propósito de su ministerio, ¿verdad? Entonces, vemos que un fracturado, un debilitado de las manos, un fracturado de las manos, pues no puede cargar nada, y eso habla de la debilidad interna, cuando no estamos fortalecidos en Dios. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad? Porque ya vinieron los niños y vamos el texto va a ser en Isaías. Isaías, que había dicho, déjenme lo busco. Isaías capítulo 35, y 4 va a ser: fortalecer las manos caídas, las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decía los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Es Isaías 35, 3 y 4. Que Dios les bendiga, y allí vamos, si Dios lo permite, allí vamos a continuar la semana que entra.